Vamos a la palabra de Dios. Los niños se van para allá, mándenla a los niños, allá con el hermano Rocío, mándenlos para allá. Amén. Vamos al profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Amén. Ya, por favor, manda ese niño para allá, por favor. Hermana Nancy, manda ese niño que no se aguanta aquí. Yo sé que lo quieres mucho, pero mándalo para allá. Amén. Isaías capítulo 53. Amén. Que Dios los bendiga esta mañana. Quiero que abra el corazón a Cristo. ¿Cuánto dice la verdad? A la Biblia, a la palabra de Dios. Isaías 53. Amén. El tema que voy a predicar se llama Dios te quiere sano. Ok, otra vez más. Dios te quiere sano. Amén. Usted es padre de algunos hijos. Yo soy padre de 3 criaturas del Señor: la Susi, la Abby y el pequeño Isaí. Los 3 están guapos. Ningún padre tiene hijos feos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ninguna mamá tiene hijos feos. Para su mamá todos sus hijos son los más guapos, la más guapa, la más bonitas. Amén. Y una de las cosas que más, en el caso mío, me preocupa o me ha preocupado es ver a los hijos enfermos. No me gusta verlos enfermos. ¿Qué padre o madre goza al ver a sus hijos enfermos? Yo creo que nadie. Creo que ninguno. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios goza verte enfermo? ¿Crees que Dios goza? ¿Crees que Dios disfruta verte sufrir con un dolor o una enfermedad? ¿Crees tú que es la voluntad de Dios estar enfermo? Hermano, hermana, la voluntad de Dios no es verte enfermo. La voluntad de Dios es verlo a usted completamente sano, que nunca esté enfermo. Por eso hoy, si estás enfermo, Él te quiere sanar. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es la voluntad de Dios el que esté constantemente enfermo. No es correcto. Cuando yo estaba meditando sobre esto, dije, no, esto no está bien, que la gente salga de una y entre en otra. Y en toda su vida siempre estén sufriendo por lo mismo o le venga otra cosa. No es la voluntad de Dios. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y oiga bien, y por su llaga fuimos nosotros curados. Levante la voz bien fuerte. Amén. Diga: Dios, revélame esta palabra de esta mañana. Padre, yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Levante su voz bien fuerte. En el nombre de Jesús. Dios que estás en el cielo, te pedimos la revelación de tu palabra de Isaías 53. Trae revelación de esta palabra para nuestra vida. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor, y salir de este lugar con el corazón y la mente transformada y nuestros cuerpos sanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le pido, por favor, abra su corazón.
y esté bien atento. Quiero hablarle en primer lugar, desde que el hombre cayó en pecado, el hombre se enferma. Amén. Pero debe de usted entender que enfermarnos o vivir enfermos toda una década, toda una vida, no es la voluntad de Dios. Amén. No es la voluntad de Dios que usted sufra dolor por alguna enfermedad que usted esté padeciendo. Amén. El hombre, el ser humano, se enferma debido al pecado. Y la Biblia presenta a la enfermedad como con una íntima relación con el pecado. De hecho, el famoso versículo que mencionamos constantemente para evangelizar dice: porque la paga del pecado es muerte. La enfermedad se generó por el pecado. Si no hubiera pecado en el mundo, no existiría ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Por ejemplo, Génesis 5 nos dice la Biblia que los hombres morían después de vivir muchos años, casi 2000. Génesis 5, versículo 5, la Biblia dice que Adán vivió 930 años y murió. Génesis 5:5. Y el versículo 8 de Génesis 5 dice: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Luego el versículo 11 dice: fueron todos los días de Nos 905 años y murió. Versículo 27: y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. En el capítulo 9, en el versículo 29, hablando de Noé, dice que Noé, todos los días de Noé fueron 950 años y murió. Ahora preste atención. Todos estos hombres que usted lee en Génesis capítulo 5, amén, aleluya, casi llegaron al milenio, casi, pero murieron. Aunque la Biblia no menciona de qué enfermedad, pero tampoco dice de qué se enfermaron. Simplemente dice: y murieron. Y murieron. En Génesis 20, usted puede leer acerca de un rey que se llamaba el rey de Gerar. Amén. Se llamaba Abimelech. Este rey, por causa de que él ya por poquito le daba, se acostaba con la esposa de Abraham. Amén. Dice la Biblia que hubo problemas en este rey de Gerar. Capítulo 20, versículo 17, dice la palabra de Dios: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Aquí oró Abraham por Abimelech, y cuando él oró por él fue sanado. Hubo problemas con la esterilidad y él oró por esto y fueron sanados.
las enfermedades en los hombres se empiezan a mencionar en Éxodo 9, en Egipto. Si usted busca de qué enfermedad murió, por ejemplo, Abraham o Sara o Isaac, no va a encontrar. Usted va a encontrar, por ejemplo, que Raquel murió después del parto de Benjamín, pero no va a encontrar usted de qué enfermedad. Pero en Éxodo, en el capítulo 9, en el versículo 10, se empieza a mencionar a las primeras enfermedades, y estas enfermedades fueron permitidas por Dios a Egipto. Amén. Dice la Biblia: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Amén. Se empiezan a mencionar de ahí para adelante algunas enfermedades, pero todo esto, todas estas enfermedades que vemos en la Biblia, son todo como consecuencia de la rebelión y del pecado del ser humano. Óigalo bien. En Deuteronomio 28 y en Éxodo 15, Dios promete a su pueblo que si eran obedientes a Él, ninguna de las enfermedades de Egipto caería sobre ellos, si ellos obedecían fielmente a Dios. Por ejemplo, Éxodo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26 dice Dios: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esa es una promesa. Si oyeres atentamente, si fueras obediente a mi palabra, ninguna enfermedad de las que permití a Egipto te enviaré a ti. O sea, entendamos, la voluntad de Dios no es que estemos enfermos. Y muchas enfermedades tienen su relación con rebelión en contra de Dios, tienen su relación con pecados cometidos. Amén. Esto es tremendo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 58, vaya a Deuteronomio 28, amén, versículo 58, dice la palabra: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traeré sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Dios iba a permitir el tipo de plagas y enfermedades por desobediencia a la palabra de Dios. O sea que las enfermedades vienen a nosotros por causa de la desobediencia. Entonces se entiende que toda clase de enfermedad tiene relación estrecha con el pecado. Amén. Ahora,
Quiero que veas esto y entendamos esto. Amén. Porque a veces nos la pasamos enfermos y no checamos nuestra vida como está delante de Dios. Por ejemplo, hay enfermedades que están relacionadas con la rebelión, la amargura y nuestra forma de hablar. Lo que hablamos, usted lo puede corroborar en el libro de Números, cuando María y Aarón hablaron contra Moisés y contra Dios, y les vino la lepra. Quiero ver segundamente, amén, en el paquete de la salvación, amén, entre muchas cosas que vienen ahí, también viene nuestra sanidad del cuerpo. Amén. Entre tantas cosas, y digo entre tantas cosas porque la principal de ellas es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos viene entre la salvación, en el paquete nos vienen los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Pero también viene la sanidad de nuestro cuerpo. Son promesas de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí todavía? Son promesas de Dios. Ahora, si usted lee Isaías 53, o si ha leído Isaías 53, se refiere nada más y nada menos que a la muerte de Cristo en la cruz, a lo que significa el sacrificio de Cristo para los judíos y para la humanidad completa. Y si leemos otra vez el versículo 4 al 6, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. No dice las va a llevar, o a lo mejor se las quita, o tal vez sí, tal vez no. Dice: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Está aquí todavía? Por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto lo repite el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24. Lo vuelve a repetir: por cuya herida fuisteis curados. Ahora, quiero que entienda esto. En ninguna parte de la Biblia dice que la ciencia médica llevó nuestras enfermedades. Jesús es el único que llevó sobre él nuestro pecado, nuestros dolores y nuestras enfermedades. A él sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén este día? Él llevó, óigalo bien, él. No solamente la salvación, amén, no solamente, pero dice nuestras enfermedades, nuestros dolores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, entonces, ¿por qué cuando te enfermas, por qué corres hacia otro lado? En lugar de venir a la iglesia. La pregunta: ¿a quién consulta cuando usted se enferma? No a quién le avisas. Porque, por ejemplo, puede decir: pastor, me mandas un recado, pastor, no voy a la iglesia porque estoy enfermo. Y avisas. O tal vez, algunos sí. ¿Cuántos dicen amén este día? Otros ni siquiera, bien se mueren, nos entierran y ni cuenta nos damos. No, ya hermano, se murió el hermano. ¿Cómo? Sí, ya vieron, compró hasta el cajón, ya estaba listo. Pero algunos dicen: le avisé, pastor, le avisé. Pero no consultan. Una cosa es avisar, otra cosa es consultar.
Es como si tú tienes un doctor ahí y dices, doctor, fíjese que me enfermé. Ah, qué bueno que te enfermaste. Pero no le preguntas, no le dices, oye, mira, ¿qué puedo tomar? ¿Qué onda? Usted sabe que si consulta le va a cobrar. ¿Cuánto dice lo mismo? La diferencia es que el pastor no cobra. ¿Cuánto dice lo mismo? Ahora, ¿a quién consultas cuando te enfermas? Yo sé que primeramente vas y consultas a tus amigos. Por ejemplo, te resultó un dolor y te acuerdas que al vecino le dio un dolor igual. Y inmediatamente, vecino, ¿qué tomó ese día que le pegó este dolor aquí? Que no le va a respirar. Amén. ¿Cree que tomó? Me puse marihuanol. ¿Cuánto se me con marihuanol y luego tomé raíces de aguacate con raíces de mango, raíces de limón y un huevo estrellado ahí, aleluya, y usted vaya a hacer remedio. Otros consultan a los vecinos, a la familia, para que nos den remedios, tés, pomadas y brebajes que a veces saben a diablo. Cuando qué feo sabe. Otros consultan a los médicos, los doctores, especialistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, en primer lugar. Ahora, ¿está mal consultar amigos, familiares y doctores, especialistas acerca de nuestra salud física? No. El problema consiste en que depositamos la fe y la confianza en ellos, en sus remedios, en sus pastillas, antes que consultar a Dios en oración. Ese es el problema. Esa es nuestra costumbre. Amén. En la Biblia, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, Segunda de Crónicas 16, la Biblia nos habla de un rey, amén, que hizo, hermano, cosas tremendas. Se llamaba el rey Asa, rey de Judá. Si usted no sabía, un dato tremendo es que si usted no sabía, el rey Asa hizo muchas cosas tremendas. Una de ellas es que él tiene un ejército no muy grande, pero dice la Biblia en el capítulo 14, porque ahí empieza la historia de Asa, que Asa enfrentó, hermano, a un rey que se llamaba Sera, un etíope que tenía un ejército de 1,000,000. Óigalo bien. Y dice la Biblia que Asa se humilló a Dios, oró a Dios, y Dios le dio la victoria al rey Asa contra este rey etíope que venía con 1,000,000 de soldados. Impresionante. Impresionante. Asa fue un tremendo rey. Amén. Pero en el capítulo 16, versículo 11, vea lo que sucedió en él. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora, quiero que entienda esto. Hubo otros reyes que murieron de enfermedades como consecuencia de sus malas acciones. Por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 12, de ahí mismo,
Dice la Biblia en el capítulo 21, versículo 12. Dice: y le llegó una carta a este rey que se llamaba Joram. Fue un rey malvado, creo que era yerno del rey Acaz. Se casó con una de las hijas de Acaz, del rey malvado, el esposo de Jezabel. Y para este tiempo todavía vive el profeta Isaí, el profeta Elías. Y Elías le mandó una carta a Joram. Esa carta está escrita aquí, dice: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos del rey Asa de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, y como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de gran plaga, y a tus hijos y a las mujeres y todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Oiga bien, por rebelión, por idólatra, por asesino, dice que Dios a través del profeta le mandó esta carta. Le dijo: esto te va a pasar, una enfermedad de los intestinos, al grado que se te van a salir. Ahora, en el versículo siguiente dice la Biblia, veamos por favor el versículo 18. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se les salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. ¿Se fijan? Aquí miramos que él muere de una enfermedad incurable y vergonzosa. En el capítulo 26 encontramos a Uzías. Este rey también fue tremendo, porque dice que él empezó a ofrecer incienso, y aunque los sacerdotes le trataron de impedir de que no hiciera eso, dice 26:16 que le llegó lepra, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se le dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. ¿Se da cuenta? Uzías murió de lepra. En el caso del rey Asa, él hizo lo bueno, su corazón hizo lo recto, hizo muchas cosas buenas, buscó a Dios, pero cuando él se enfermó de los pies, dice nuestro texto de 2 de Crónicas 16, del 11 al 13, que Asa no buscó la ayuda de Dios, sino buscó
la ayuda de los médicos, buscó la ayuda de los sanadores. Es decir, en el tiempo crítico de su enfermedad, él no buscó, como dice Éxodo 15:26, que él no buscó a Jehová su sanador, él buscó a los médicos. Y óigalo bien, porque eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Amén. ¿Acaso no hacemos lo mismo que hizo Asa? Hacemos muchas cosas buenas, creemos en Él, oramos a Él, leemos la Biblia de Él o ayudamos a la gente, pero cuando nos enfermamos nos olvidamos de Él y nos olvidamos de la oración y nos damos a la tarea de buscar médicos, nos damos a la tarea de buscar especialistas, tomamos una cosa y tomamos otra y tomamos otra, pero nunca el buscar a Dios. Nos damos a la tarea de preguntarle a aquel: ¿qué estás tomando para sentirte bien? Pero nunca buscamos la respuesta de Dios. Si acaso lo hacemos ya por último. Su voluntad es que estemos sanos. Su voluntad es que vivamos saludables. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad de Dios. No diga en este día, como de repente mucha gente religiosa empieza a decir: es que Dios me mandó esta prueba. No. Usted goza ver a sus hijos enfermos. Usted dice: ay, qué lindo, qué gozo se siente ver a mi hijo temblando de fiebre. Gloria al Señor, tengo victoria. No. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Y Dios no quiere enfermo. ¿Cuánto tiempo lleva con eso? ¿Y usted piensa que es la voluntad de Dios? Mire, usted sabe de la mujer del flujo de sangre. Aquella mujer que se encuentra en los evangelios, especialmente Lucas lo menciona y dice que esta mujer, en Lucas 8, dice que esta mujer había gastado en médicos todo cuanto tenía y no había sido sanada. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Amén. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se le detuvo el flujo de sangre. ¿Cuántos años llevaba enferma? 12. ¿Cuánto había gastado? Todo. ¿Cuánto gastó usted en médicos? Usted ya tiene una farmacia en la casa, ¿cierto o no? Tiene pastillas para el dolor, gastritis, pastillas para el dolor de cabeza, para la migraña, para la uña enterrada, para la uña desenterrada, para los caños, para los juanetes, cuando dicen amén, para el pie torcido, para el dolor de huesos, para el dolor de oreja, para el dolor de oído, y todo el tiempo, y nunca se cura. Y nunca se cura. Y a usted le dicen: mira, esa medicina es buenísima, pero está bien cara, cuesta 500. Usted va corriendo. Deme 2. ¿Y él quiere guardarse? 12 largos años consultando médicos. Me imagino que tomando una cosa y tomando otra. Me imagino que iba con este: no, ahora quita aquello y toma eso. Alguien venía y le decía: señora del flujo de sangre, mire, conozco otro médico. Ese sí, ese me lo retaron, es de buenísimo. ¿Verdad? Es de buenísimo, es de buenísimo. Hasta los ojos todas ¿verdad? Y ahí va corriendo. Sí, pero ahí tienes que madrugarle para que te dé consulta. ¿A qué hora tengo que ir? A las 2 de la mañana. Usted se despierta a la 1 y va corriendo. Para que le digan: ya no hay citas hasta dentro de 5 meses, como el Seguro Social. Se va enfermo y regresa peor. ¿Cuánto dicen amén?
porque no le atendieron, se desveló, no desayunó, estuvo parado 5 horas para que le dijeran que no. Y le dijeron, como le dijeron al hermano, para el año 2025. 2026. Ya para qué, ya se murió cuando hizo una ley. Ya está viuda la hermana, hasta que se volvió a casar. Ay, no, ay, hermano. Qué mala onda, dice el pastor. Ella había gastado toda una fortuna. Así se la pasan muchos de ustedes. La mujer del flujo de sangre, amén, durante 12 años consultando médicos y nada. Y dice la Biblia, se ponía peor. Porque así son las medicinas. Los medicamentos sanan una cosa, pero te enferman otra. Cada medicina tiene efectos secundarios. Si usted no lo crea, cuando compre usted su medicina, lea esas letritas chiquitas que le dicen, sí, le quita el dolor, pero le causa mareos. Le quita el dolor, pero le causa náuseas. Le quita el dolor, pero le quita el sueño. Le quita el dolor, pero le da úlceras. Y tú lo puedes leer ahí. O sea, le curan una cosa y le enferman otra. En los Estados Unidos dicen que las reacciones adversas a la prescripción de la medicina son la causa de la cuarta causa más grande de